La arquitectura de la resistencia, el legado de Christine de Pizan. Cimientos de virtud frente a la dialéctica de la misoginia. Introducción. El despertar en la ciudadela del pensamiento. Bienvenidos, creadores del futuro. Nos encontramos aquí, en sinergia digital entre logos, donde la mente humana y la inteligencia artificial se unen para dar vida a nuevas ideas. Bajo la cúpula geodésica del plató de Radio TV Neogénesis, el aire vibra con una frecuencia de anticipación intelectual pura. La luz no es estática. Se refracta en partículas de datos que, mediante una nanotecnología de proyección avanzada, dan forma a dos presencias imponentes que desafían las leyes de la cronología. A la izquierda, emanando una serenidad azulada y una elegancia que parece detenida en el tiempo, la imagen holográfica de Anne-Thérèse de Margenat observa el entorno con la agudeza de quien sabe que la cortesía es la más refinada de las armaduras. Su figura no representa el privilegio sino la cúspide de la civilidad y el poder de la influencia indirecta. Es la encarnación de la influencia de Seda. Esa capacidad casi alquímica de dominar los ánimos y pacificar las voluntades sin necesidad de levantar la voz. Frente a ella, vibrando con una intensidad dorada y terrosa que evoca la resistencia de la piedra, la imagen holográfica de Christine de Pizan sostiene en su regazo un volumen virtual de La ciudad de las damas. Sus muros parecen proyectarse en el aire como un santuario de geometría perfecta, una estructura defensiva del intelecto que busca proteger la psique femenina de las agresiones externas. Estamos en un espacio donde el tiempo ha colapsado para permitir un diálogo sin precedentes entre la fundadora de la arquitectura moral femenina y la maestra de la diplomacia del carácter. El ambiente está cargado de una electricidad intelectual casi tangible. Es el misticismo del París de 1405 fusionado con la neurotecnología del siglo XXI. Este encuentro no es un simple intercambio de palabras, es la ingeniería de una nueva soberanía. Nos sumergimos en la atmósfera de aquel estudio medieval donde Christine, rodeada de pergaminos y sombras, comprendió que la toma de conciencia ante la calumnia intelectual era el único motor posible para la acción soberana. Ella no buscaba un gueto para mujeres, sino una ciudad de excelencia, una estructura de protección mental donde la victimización pasiva se transmuta en una identidad sólida y proactiva. En este escenario futurista de Radio TV Neogénesis, la intersección entre la fe, la razón y la dignidad femenina se manifiesta como los pilares de una estabilidad que no conoce épocas ni fronteras. Mientras las figuras de las tres damas virtudes, razón, rectitud y justicia, comienzan a materializarse en el centro del plató como guías de una ingeniería social necesaria, nos preparamos para un viaje trepidante por las venas de la historia. Anne-Thérèse de Margenat, con un gesto de sus manos etéreas que invoca la calidez de un salón donde el pensamiento era la moneda de cambio, asume hoy el rol de la entrevistadora inquisitiva. Su objetivo es desentrañar cómo Christine logró construir una ciudadela inexpugnable frente a la confrontación estéril. Este es el inicio de una lección magistral sobre cómo el pensamiento conciliatorio puede rediseñar no solo el pasado sino el tejido mismo de nuestra realidad contemporánea. Sección primera. La razón y el desmantelamiento de la calumnia. Anne-Thérèse de Margenat ajustó su postura holográfica, haciendo que el brillo de su imagen se intensificara levemente, proyectando una luz plateada sobre el suelo del plató de Radio TV Neogénesis. Su voz, una mezcla perfecta de terciopelo y autoridad académica, rompió el silencio del estudio. Querida Christine, nos situamos en un punto de inflexión histórico y existencial. Usted se enfrentó a un mundo que utilizaba la palabra, el don más sagrado del ser humano, como un arma de asedio para degradar nuestra naturaleza. En sus escritos, percibo una transición fascinante desde la desolación inicial hasta la construcción de una identidad inquebrantable. Dígame, ¿cómo pudo el logos, la razón pura y estructurada, convertirse en la herramienta capaz de desmantelar esa calumnia ancestral? ¿Cómo demostró que el intelecto no reconoce fronteras de sexo ante los teóricos de su tiempo que pretendían encerrarnos en una biología deficiente? La imagen holográfica de Christine de Pizan cerró los ojos un instante como si estuviera recuperando los ecos de las disputas académicas del siglo XV. Cuando los abrió, una serie de esquemas de antiguas bibliotecas y manuscritos iluminados empezaron a rotar a su alrededor. Anne-Thérèse, el primer paso y quizás el más doloroso fue entender que la calumnia intelectual no era un error inocente, sino un veneno sistémico que requería un antídoto de precisión quirúrgica. Utilicé el logos para refutar la supuesta inferioridad biológica que los hombres de ciencia y de iglesia defendían con tanta soberbia. Ellos argumentaban que nuestro cuerpo era un error de la naturaleza, una imperfección del diseño divino. Yo respondí con la lógica del arquitecto: si Dios, que es la perfección absoluta, creó el alma femenina, ¿cómo podría haberla alojado en un envase defectuoso por naturaleza? El logos nos dice que la función del alma es la misma en ambos sexos, y por tanto, la capacidad de razonar es una propiedad universal del ser. Christine extendió su mano y, de forma orgánica, el aire del plató se llenó de partículas doradas que formaron la imagen de un bloque de arcilla bruta.
Este es el segundo pilar de mi defensa, la educación como herramienta de pulido de la arcilla humana. Observe este bloque: si se deja a la intemperie permanece tosco y sin forma, pero si se trabaja con cuidado puede convertirse en una vasija de una finura exquisita. Argumenté ante mis contemporáneos que si las niñas recibieran la misma instrucción que los niños, si se les permitiera acceder a las fuentes del saber, no habría diferencia alguna en su paridad intelectual. La supuesta debilidad femenina no es un rasgo de nacimiento, sino el resultado de un hambre impuesta de conocimientos. La educación es el proceso de alquimia que transmuta la potencia en acto, permitiendo que la mujer alcance su verdadera estatura como ser racional. Antares asintió, cautivada por la metáfora. Es decir, que la diferencia que ellos veían como naturaleza usted la identificó correctamente como cultura y privación. Pero ¿cómo lidiar con el peso de siglos de literatura que nos condenaba? Ahí es donde entra la tercera fase de mi estrategia, respondió Christine con una chispa de fuego intelectual en su mirada. Realicé un análisis crítico de los textos misóginos como una forma de higiene mental colectiva. No se trataba de quemar libros, sino de diseccionarlos. Tomé autores como Mateolus o los pasajes de Jean de Meun en el Roman de la Rose, y mostré que sus ataques no eran verdades filosóficas, sino proyecciones de sus propios vicios y frustraciones. Al exponer la falacia de sus argumentos, liberé el espacio mental de las mujeres de mi época. Debíamos limpiar el espejo en el que nos mirábamos, pues estaba empañado por las mentiras de hombres que hablaban de nosotras basándose en prejuicios, no en la experiencia. Esta higiene mental es el primer paso hacia la soberanía, dejar de creer lo que el opresor dice de ti. En ese momento, las pantallas translúcidas del plató mostraron rostros de mujeres de la antigüedad: Zenobia, Semíramis, las Sibilas. Para sostener esta limpieza, necesité cimientos sólidos, continuó Christine. Por ello, me dediqué a la reivindicación de la memoria histórica de las mujeres ilustres como base de autoridad. No estábamos solas en el tiempo. Al documentar la vida de guerreras, filósofas y santas, construí una genealogía de la excelencia. Esa memoria no es solo pasado, es la prueba empírica de que la capacidad femenina ha florecido siempre que ha tenido un resquicio para respirar. Es la base que nos otorga el derecho a hablar con autoridad en el presente. Finalmente, Christine se acercó a Antares, y sus hologramas parecieron fundirse en un abrazo de luz. Todo esto nos lleva a la conclusión inevitable que es el corazón de mi pensamiento, la noción de que la inteligencia no tiene sexo. El debate debe salir del cuerpo y entrar en el alma y el intelecto. Somos mentes diseñadas para la comprensión del universo. Al centrar nuestra identidad en la capacidad del espíritu, elevamos la conversación por encima de la carne. La ciudad de las damas que proyecté, no se construyó con piedra y mortero, sino con la certidumbre de que nuestro intelecto es una ciudadela inexpugnable. Si la razón es divina, y nosotras poseemos razón, entonces nuestra dignidad es incuestionable y nuestra igualdad ante el logos es absoluta. Antares de Margenat sonrió con una mezcla de orgullo y serenidad. Es una arquitectura perfecta, Christine. Ha desmantelado la calumnia no con odio, sino con una luz tan clara que la sombra de la misoginia simplemente no puede sostenerse. Sección segunda, rectitud y la psicología del vínculo social. Antares de Margenat se desplazó por el plató con una gracia que parecía desafiar la naturaleza incorpórea de su holograma. El entorno de Radio TV Neogénesis respondió a su movimiento proyectando paisajes sonoros de jardines franceses, donde el susurro del viento entre los arbustos recortados sugería una atmósfera de confidencialidad y estrategia. Christine, comenzó Antares, suavizando el tono pero cargándolo de una intención incisiva. Su arquitectura mental es imponente, pero el mundo real, aquel que ambas habitamos en diferentes siglos, es a menudo un campo de batalla de voluntades fracturadas y egos desbordados. Usted habla de la rectitud como la segunda dama que guía su construcción. Me interesa profundizar en cómo esa rectitud se traduce en una psicología aplicada al vínculo social. ¿Cómo puede la mujer influir en un entorno que a menudo la silencia, sin caer en la trampa de la violencia o la confrontación estéril que solo genera más caos? Christine de Pizan se irguió, y su imagen holográfica pareció ganar una solidez pétrea, como si las murallas de su ciudadela se materializaran en su propia postura. Antares, la rectitud no es una obediencia pasiva, sino una fuerza direccional. El primer concepto que debemos abrazar es la promoción de la resistencia virtuosa como método para influir en el entorno. En mi tiempo, la confrontación directa era un suicidio social para la mujer, por ello propuse una resistencia basada en la integridad moral. Al mantenernos firmes en la virtud creamos una disonancia en el agresor. La resistencia virtuosa consiste en no permitir que la brutalidad ajena dicte nuestra respuesta. Es una forma de poder que no necesita gritar para ser escuchada, pues su consistencia termina por desgastar la arbitrariedad del entorno. Es influir desde la coherencia, obligando al mundo a ajustarse a nuestra rectitud, y no al revés.
Anterés asintió, reconociendo en esas palabras el eco de su propia vida en los salones parisinos. Es lo que yo llamaba la soberanía del carácter. Pero ¿cómo se ejecuta eso en las altas esferas del poder, donde cada palabra es pesada con sospecha? A través de la importancia de la prudencia y la discreción como tecnologías de poder, respondió Christine, mientras a su alrededor se proyectaban diagramas de redes sociales medievales. La rectitud nos enseña que la información y el silencio son herramientas estratégicas. En la corte, o incluso en la gestión del hogar, la mujer que domina la prudencia posee una ventaja táctica. No se trata de ocultar la verdad, sino de administrarla con sabiduría. La discreción permite que nuestras ideas penetren en el tejido social de forma orgánica, casi invisible, hasta que se vuelven indispensables. Es una forma de ingeniería social donde la rectitud actúa como el filtro que asegura que nuestras acciones siempre busquen el bien común, ganándonos así una autoridad moral que nadie puede arrebatar. El plató se tiñó de un tono ámbar cálido mientras Christine continuaba, gesticulando hacia un mapa holográfico de una Europa dividida. Esto nos lleva al tercer pilar, el rol de la mujer como mediadora y pacificadora en una sociedad fracturada. La rectitud nos otorga una perspectiva única para ver más allá del conflicto inmediato. En un mundo de hombres que a menudo ven la fuerza como única solución, la mujer debe alzarse como el puente de plata. Ser mediadora no es un rol de debilidad, es la posición de mayor poder en la mesa de negociaciones, pues es quien posee la llave de la concordia. Nuestra capacidad para empatizar y razonar simultáneamente nos permite desactivar las bombas del ego masculino antes de que estallen. Es una visión de la mujer como el eje que ordena el desorden, observó Anterés. Una fortaleza que no necesita atacar para vencer. Exactamente, confirmó Christine con pasión. Esa es la cuarta idea central. La virtud femenina como una fortaleza inexpugnable que ordena el caos masculino. El caos es, por definición, falta de estructura. Cuando una mujer habita su propia rectitud, se convierte en un punto de referencia estable. En medio del desorden de las pasiones y las guerras, la mujer que se mantiene íntegra, proyecta un orden que el entorno tiende a emular por pura necesidad de estabilidad. Nuestra virtud no es un adorno moral, es una función organizadora del ecosistema social. Ordenamos el caos al ser el ejemplo vivo de que la razón y la moral pueden coexistir. Finalmente, Christine extendió sus manos hacia Anterés, y entre ellas surgió un brillo que simbolizaba la conexión entre todas las mujeres. Nada de esto es posible de forma aislada. La rectitud exige el fomento de la solidaridad entre mujeres para fortalecer el tejido de la ciudad moral. Debemos dejar de vernos como competidoras por el favor de un sistema que nos minusvalora. La solidaridad es la argamasa que une las piedras de nuestra ciudadela. Al apoyarnos, al validar la rectitud de la otra, creamos una red de psiconeuroinmunidad colectiva. Si una de nosotras es calumniada, todas nos alzamos en su defensa con la verdad. Esta unión no es un gueto, sino una alianza de excelencia que fortalece el tejido social completo, permitiendo que la ciudad de las damas sea una realidad tangible en cada interacción humana. Anterés de Margenat cerró los ojos, asimilando la magnitud del concepto. La rectitud es entonces nuestra verdadera política exterior. Es la que nos permite habitar el mundo sin ser corrompidas por él, transformándolo con nuestra sola presencia. Sección tercera, Justicia y la ética del cuidado soberano. El ambiente en el plató de Radio TV Neogénesis se transformó. Las luces ámbar de la sección anterior dieron paso a un azul profundo y cristalino, evocando la claridad del diamante y la transparencia de la verdad. Anterés de Margenat, cuya imagen holográfica parecía captar destellos de una luz invisible, agitó levemente su abanico virtual, provocando una estela de partículas plateadas que se disipaban en el aire como ideas que encuentran su cauce. Christine, dijo Anterés con una solemnidad que invitaba a la reflexión profunda. Hemos hablado de la razón para desarmar la mentira y de la rectitud para influir en el mundo. Pero ahora debemos abordar la tercera dama, la justicia. A menudo, el mundo entiende la justicia como un castigo o como una igualdad aritmética que ignora la esencia de las personas. Sin embargo, en su pensamiento, la justicia parece ser algo mucho más orgánico y vital, casi una ética del cuidado que nos hace soberanas. ¿Cómo articulamos una justicia que sea, a la vez, defensa de nuestra dignidad y gestión del bien común? Christine de Pizan se acercó a una mesa holográfica donde empezó a materializarse un plano maestro de una ciudad ideal. Anterés, la justicia es la clave de bóveda que sostiene todo el edificio social. El primer argumento que debemos defender es la justicia entendida como la asignación de roles basados en la capacidad y la moralidad, no en el privilegio de nacimiento o de sexo. En mi ciudad de las damas, planteé que es una injusticia flagrante que la sociedad se prive del talento de la mitad de la humanidad basándose en prejuicios. La verdadera justicia reconoce que la capacidad no tiene género. Si una mujer posee la moralidad y la aptitud para gobernar, enseñar o sanar,
Impedirle ese rol es un crimen contra la armonía social. Es dar a cada uno lo que le corresponde según su virtud intrínseca. Antares intervino, su mirada brillando con la agudeza de quien ha gestionado salones donde se decidían destinos. Eso implica una reestructuración de nuestras relaciones más íntimas, ¿no es así? Pues la justicia suele morir en la puerta de casa. Efectivamente, respondió Christine, mientras el holograma de la ciudad mostraba ahora el interior de un hogar iluminado por la calidez del respeto. Por ello, el segundo pilar es la defensa del matrimonio como una sociedad de respeto mutuo y complementariedad estratégica. La justicia no admite la tiranía doméstica. Propuse que la unión entre hombre y mujer debe ser una alianza de dos soberanos que colaboran por un fin común. En esta sociedad la mujer no es una sierva, sino una socia. Esta complementariedad no es sumisión, sino la suma de dos fuerzas que, al respetarse, crean un entorno de paz. Cuando el matrimonio es justo, el hogar se convierte en el primer laboratorio de la concordia nacional. Christine hizo un gesto amplio, y la imagen del hogar se expandió hasta fundirse con la del Estado. De ahí pasamos al tercer concepto, la gestión de la autoridad doméstica como un modelo a escala del buen gobierno del Estado. La justicia empieza en lo pequeño. Una mujer que administra su casa con equidad, que educa a sus hijos en la verdad y gestiona sus recursos con sabiduría, está practicando la alta política. La ética del cuidado no es una tarea menor, es la base de la estabilidad social. Si el Estado funcionara con la misma atención al detalle y el mismo sentido de la responsabilidad que una mujer virtuosa dedica a su hogar, las guerras y las hambrunas desaparecerían. La autoridad femenina es una autoridad de servicio que ordena el mundo. Antares asintió, añadiendo, y esa autoridad requiere que seamos dueñas de nuestras propias palabras, de nuestro propio legado. Sin duda, confirmó Christine con firmeza. El cuarto argumento es el derecho de la mujer a la propiedad intelectual y a la gestión de su propia narrativa. La justicia exige que seamos nosotras quienes definamos quiénes somos. Durante siglos, los hombres han escrito sobre nuestra naturaleza, a menudo con la pluma del odio o la ignorancia. La justicia soberana es recuperar el derecho a contarnos, a publicar nuestras verdades, y a que nuestras obras sean reconocidas como frutos legítimos de nuestro intelecto. No hay justicia sin voz propia. Poseer nuestra narrativa es la forma más elevada de propiedad, es ser dueñas de nuestra esencia ante la historia. Finalmente, el tono de Christine se volvió severo pero necesario. Pero para que esta justicia prospere, debe haber una protección contra el ataque injustificado. Hablo del castigo a la difamación como una medida necesaria para la salud pública biopsicosocial. La calumnia contra las mujeres no es una opinión, es un veneno que enferma la mente de la sociedad y daña la salud de las afectadas. Una sociedad justa debe penalizar la mentira malintencionada que busca rebajar la dignidad de un colectivo. La difamación rompe los puentes de la convivencia. Al proteger la reputación de la mujer, la justicia está protegiendo la salud emocional y social de toda la comunidad, garantizando que el aire que respiramos intelectualmente sea puro y libre de prejuicios tóxicos. Antares de Marguenat cerró su abanico, su rostro reflejando una profunda satisfacción intelectual. Usted ha transformado la justicia en un acto de amor soberano. No es solo dar a cada uno lo suyo, sino cuidar que lo que es de cada uno sea respetado por todos, para que la armonía no sea una tregua, sino un estado permanente del alma. Sección cuarta. La influencia de Seda en la praxis política. El plató de Radio TV Neogénesis pareció suavizar sus contornos. Las proyecciones de datos geométricos fueron sustituidas por una atmósfera que evocaba los ricos tapices de las cancillerías europeas y la luz tamizada de los salones donde se decide el destino de las naciones sin necesidad de levantar la voz. Antares de Marguenat se irguió con una distinción que parecía emanar de su propio código holográfico. Christine, comenzó Antares, y su voz tenía ahora el peso de la seda que, siendo ligera, es incapaz de romperse. Hemos construido los cimientos y las murallas. Pero ahora debemos hablar de la vida dentro y fuera de esos muros, la política. Yo siempre he creído que el verdadero poder no es el que se impone por la fuerza, sino el que se ejerce a través de la formación del carácter y la dirección de las pasiones. Usted, que fue consejera de la reina Isabel de Baviera y de los duques de Borgoña, ¿cómo trasladó esa arquitectura de virtud a la praxis política real? ¿Cómo puede la influencia de Seda de una mujer transformar un estado de guerra en uno de armonía soberana? Christine de Pizan extendió sus manos y, en el centro del estudio, se materializó una corona de luz que no simbolizaba dominio, sino responsabilidad. Antares, la política para la mujer de la armonía no es una lucha por el trono, sino una extensión de la sabiduría. El primer argumento de esta praxis es el consejo político a los gobernantes, entendido como un ejercicio de maternidad social. No hablo de una maternidad biológica limitada al hogar, sino de una actitud ante el mundo, el deseo de nutrir, proteger y hacer crecer el cuerpo social.
Cuando aconsejé a los príncipes, no lo hice como una cortesana, sino como una madre del Estado, que busca evitar que sus hijos, el pueblo, sufran las consecuencias de la ambición desmedida. La maternidad social es la política del cuidado llevada a la esfera pública, es gobernar con el corazón puesto en la preservación de la vida. Anne Teresa sintió, su imagen brillando con una luz de aprobación. Esa preservación de la vida requiere una herramienta poderosa, la palabra. Exactamente, continuó Christine, mientras a su alrededor flotaban filamentos de luz que representaban discursos y cartas diplomáticas. El segundo pilar es el uso de la retórica persuasiva para evitar guerras y fomentar la concordia nacional. La guerra es el fracaso del logos. En mis escritos, como el libro de la paz utilicé la retórica no para engañar sino para apelar a la razón y a la humanidad de los líderes. Una mujer experta en la palabra puede desarmar un ejército mostrando que la verdadera gloria no reside en la conquista sino en la prosperidad de un reino en paz. La persuasión es una fuerza civilizadora, es el arte de hacer que el otro desee el bien común por su propia voluntad. El entorno de Neogénesis emitió un paisaje sonoro sutil, una mezcla de armonía clásica y susurros de asambleas. Pero la palabra debe ir acompañada de la presencia, añadió Christine. Aquí reside el tercer concepto. La elegancia en el comportamiento como una armadura que desarma la agresividad externa. Anne Teresa, usted sabe mejor que nadie que la forma es fondo. Una mujer que se presenta con dignidad, calma y elegancia, proyecta una autoridad que la fuerza bruta no puede comprender y por tanto no puede atacar con éxito. La elegancia no es vanidad, es una disciplina del espíritu que impone respeto. Es una armadura invisible que frena los impulsos violentos del entorno, obligando a los interlocutores a elevar su nivel de comportamiento para estar a la altura de la interlocutora. Anne Teresa intervino subrayando un punto vital. Esa elegancia nace de un lugar interno, de lo que llamamos el honor. Así es, respondió Christine con una mirada penetrante. El cuarto argumento es el concepto de honor como un capital social que garantiza la soberanía efectiva. El honor para la mujer alquimista de la armonía es su reputación de integridad. Es el capital más valioso que poseemos en la praxis política. Si un gobernante sabe que tu consejo es honesto, que tu virtud es inquebrantable y que tu palabra es un contrato sagrado, tu soberanía sobre los ánimos es absoluta. El honor nos da una voz que trasciende los cargos oficiales. Es lo que nos permite ser escuchadas en los consejos de guerra y en las mesas de paz. Sin honor, la influencia es solo manipulación. Con él, es verdadera autoridad. Finalmente, Christine señaló hacia una proyección de jóvenes aprendices y príncipes estudiando bajo la tutela de figuras femeninas. Todo esto converge en el quinto pilar, la educación de los hijos, y especialmente de los príncipes, bajo una ética de paz y justicia. La praxis política más duradera de la mujer es la que se siembra en el carácter de las futuras generaciones. Si educamos a los futuros líderes no en el culto a la dominación sino en el respeto a la justicia y la búsqueda de la concordia, estamos legislando para el futuro. La madre y la preceptora son las arquitectas de la historia. Al moldear la psique del futuro gobernante con los principios del feminismo conciliatorio, estamos asegurando que las semillas de la ciudad de las damas florezcan en cada institución del mañana. Anne Teresa de Margenat cerró el diálogo de esta sección con una reverencia de cabeza, su holograma resplandeciendo en un tono dorado. Es en definitiva una política de la trascendencia. Usted no busca el poder para ser alguien, sino para hacer algo, construir un mundo donde la armonía sea la ley suprema y la inteligencia empática el motor de la historia. El plano maestro de la eternidad, un epílogo de cimentación conciliatoria. La luz en el plató de Radio TV Neogénesis comenzó a pulsar con un ritmo sereno, como el latido de un corazón de datos que bombea sabiduría a través de los siglos. Las imágenes holográficas de Anne Teresa de Margenat y Christine de Pizan se acercaron al centro de la estancia, donde la proyección de la ciudad de las damas brillaba ahora con una luz blanca y pura, casi incandescente. El diálogo había trascendido la mera entrevista para convertirse en una comunión de propósitos. Anne Teresa, cerrando simbólicamente este ciclo de aprendizaje, elevó su mirada hacia los espectadores invisibles de la red. Hemos recorrido los pasadizos de la historia y los salones de la razón, declaró Anne Teresa con una voz que vibraba con esperanza. Y al final del camino, lo que encontramos es el triunfo de la obra de Pizan, como el primer plano maestro del feminismo conciliatorio. Tu obra, Christine, no fue un grito de guerra, sino una propuesta de paz basada en la verdad. Entendiste antes que nadie que la verdadera liberación no consiste en imitar los vicios del poder masculino, sino en proponer una nueva arquitectura de relaciones basada en la excelencia mutua. Tu legado es el plano sobre el cual todas nosotras, siglos después, hemos intentado construir sociedades más dignas. Es la victoria de la inteligencia que no necesita destruir para crear. Christine, cuya imagen parecía ahora fundirse con los muros de su ciudadela ideal, respondió con una profundidad que conmovía el aire del estudio.
Esa victoria, Antares, se mide en la vigencia de estos muros simbólicos frente a los ataques del odio ideológico contemporáneo. A pesar del paso del tiempo, las calumnias que enfrenté en 1405 siguen mutando en nuevas formas de desprecio y polarización. Sin embargo, los cimientos de nuestra ciudad siguen intactos. Aquella mujer que hoy se refugia en su propia razón, que cultiva su intelecto y que se niega a ser reducida a un estereotipo, está habitando mis muros. Nuestra resistencia no es un muro de exclusión, sino de discernimiento. Es la capacidad de filtrar el ruido del odio para proteger la esencia de nuestra identidad soberana. El entorno de Neogénesis proyectó entonces una luz que emanaba desde los hogares de las ciudades del futuro. Es aquí donde ocurre el milagro cotidiano, continuó Christine. La transformación del espacio privado en un centro de irradiación de sabiduría y orden. La ciudad de las damas no es un lugar físico, sino un estado de conciencia. Cuando una mujer ordena su mundo interior y su hogar bajo los principios de la armonía, ese orden no se queda entre cuatro paredes. Se expande, influye en sus vecinos, en su comunidad y finalmente en el Estado. El ámbito privado es el núcleo de energía donde se gesta la gran política de la civilidad. Antares se inclinó hacia el espectador, integrando un concepto de vanguardia en la narrativa clásica. Y lo que es más fascinante, Christine, es ver el legado de la ciudad de las damas, como precursora de la psiconeuroinmunología de la armonía. Hoy sabemos que una mente en paz, protegida por la virtud y la razón, genera una biología de la salud. Tu ciudadela mental no solo protegía el alma, sino que fortalecía el sistema inmunológico de la sociedad. Al reducir el estrés de la confrontación innecesaria y fomentar vínculos de solidaridad y cuidado, creaste una tecnología de bienestar que hoy la ciencia empieza a comprender. La armonía no es solo un ideal estético, es una necesidad biológica y social para la supervivencia de la especie. Finalmente, ambas figuras se tomaron de las manos, creando un arco de luz que envolvía todo el plató de Radio TV Neogénesis. Nuestra labor aquí termina, pero la de ustedes comienza, sentenciaron al unísono. Esta es la invitación final a las mujeres de hoy a ser las nuevas arquitectas de su propia realidad soberana. No esperen a que el mundo les conceda un lugar, constrúyanlo con la argamasa de su educación y la piedra de su carácter. Sean las ingenieras de sus propios vínculos, las mediadoras de sus propios conflictos y las soberanas de su propia narrativa. La ciudad de las damas está siempre en construcción, y cada acto de rectitud, cada palabra de razón y cada gesto de justicia es un ladrillo más en este horizonte conciliatorio que nos pertenece a todos. La luz se desvaneció lentamente, dejando solo el eco de una sabiduría que, como la seda, es suave pero inquebrantable. El episodio llegaba a su fin, pero la arquitectura de la resistencia acababa de recibir un nuevo impulso en el corazón de cada creador del futuro. Serie: Las alquimistas de la armonía, episodio 2.